Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, y entremos al tema del día de hoy, donde sabemos que Dios va a estar bendiciendo tu vida, la vida nuestra aquí en cabina, por supuesto bendiciéndonos a cada uno de nosotros. En el tema del día de ayer hablamos acerca del dar y la importancia del dar y cómo Dios nos bendice, nos da a cada uno de nosotros para poder dar a otros. Y nos abre el corazón para grandes bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hablar del dar con sacrificio. Vamos a estar leyendo el libro de 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Verso 3. Pues por dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Y el título de este Corintio, esta carta a los Corintios, el capítulo 8, se titula Un llamado a dar con generosidad. Un llamado a dar con generosidad. En la escuela primaria aprendimos a restar, sustraíamos y teníamos menos que al comienzo. Pero contrariamente a las leyes de la matemática, Dios nos dice que si damos, recibiremos más a cambio. Dad y se os dará. Media buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice Lucas capítulo 6, verso 38. El plan de Dios en cuanto al dar requiere que dependemos de su revelación, no de nuestra razón. La lógica nos dice que debemos ver cuánto tenemos en la cuenta bancaria antes de decidir cuánto podemos diezmar. Pero la Biblia dice que todas las riquezas son del Señor y que debemos darle los primeros frutos de nuestro trabajo. Lo dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 14. Dice la palabra del Señor. Mira los cielos más altos y la tierra, y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. El verso capítulo 18, verso 4 y 5 también nos agrega a este mismo tema de Dios, hablándonos a cada uno de nosotros, y nos dice mucho más de lo que necesitamos hacer, en especial en la generosidad de dar. 18 capítulo 4 dice: también les dará a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila. Verso 5. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas sus tribus para que sirva en el nombre del Señor por siempre. Cuando obedecemos, confiamos en que Él cuidará de nosotros, lo que a veces significará ignorar lo que tiene lógica, humanamente hablando. Pero Dios no siempre nos da de la manera que esperamos y confiamos, sino que satisface nuestras necesidades y nos bendice de la forma que Él sabe que será mejor para nosotros. En estos días estuvimos hablando de cómo a veces nosotros le pedimos a Dios una cierta cosa, le oramos a Dios por algo, y después en el tiempo
vemos de que si Dios nos hubiera respondido a esa petición como nosotros la queríamos, hubiera sido totalmente diferente y hubiera sido a lo mejor peor de lo que Dios en verdad quería darnos. Dios conoce nuestros planes, conoce nuestra vida, tanto que nos conoce antes de el vientre de nuestra madre. Y creo que a veces nosotros, nuestro propio pecado, por supuesto, a veces nos hace dudar las bendiciones de Dios y lo que podemos hacer por el reino de Dios. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles de tipo económico, podemos sentirnos tentados a justificar la acumulación de nuestro dinero. Pero Dios, que entiende la situación perfectamente, exige que le demos no de lo que nos sobra, sino de lo que nos falta. La iglesia de Macedonia, por ejemplo, dijo con generosidad, a pesar de que estaba teniendo una gran tribulación, todavía dieron con un corazón alegre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que dar hoy en día con un corazón de bendición a nuestra iglesia local y dando sabiendo que Dios es el dueño de todo lo nuestro en nuestra vida? Este acto de la iglesia de Macedonia agradó al Señor porque estaban dando con fe a la iglesia local y sabiendo que el reino de Dios necesitaba avanzar. Gracias a muchos de esas personas pudieron abrir otras iglesias y extender el reino de Dios por donde Pablo y todos los diferentes hombres de Dios iban. La tarea para esta tarde, después de hablar de este tema del dar, sería más trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente y decirle, Señor, abre ese lugar de mi vida que no me permite dar como yo quiero. Hay personas que conocemos que tienen un corazón tan hermoso, pero cuando les llega a dar se les hace difícil. Al otro lado vemos personas que cuando dan se sienten tan felices. Y por supuesto debe haber un balance, ¿no? Pero creo que cuando nosotros entendemos de que cuando damos a nuestra iglesia local, damos a una persona, estamos apoyando el reino de Dios. Y al final del día, todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. La tarea para esta tarde sería, pídale a Dios que le diga qué quisiera Él que usted diera. Y que le dé la valentía para obedecer después de hacerlo. Espere con entusiasmo sus bendiciones. En el programa de Universidad de la Familia que tenemos aquí en Radio Génesis, los pastores Roberto y Pili están hablando de la mayordomía en una serie que están teniendo en su programa de Universidad de la Familia. Y en uno de los temas estuvieron hablando acerca de que muchos de nosotros tenemos que aprender a dar, pero también a recibir. Pensamos de que si alguien nos da algo es porque nosotros no tenemos esa cierta cosa. Pero Dios manda bendiciones con muchas personas a nuestro alrededor y tenemos que aprender no solo a dar, sino a recibir las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros, para que podamos entender que el reino de Dios no es de los materiales, no es de nada de esto. El reino de Dios se constituye por cada uno de nosotros que hemos tomado el paso de decir sí a la salvación y entender que Él es el dueño de todo alrededor y de que Él provee todo a nuestra vida. Padre Celestial, yo te pido esta reflexión del día de hoy, que podamos entender más de tu palabra, que podamos juntos unirnos y poder entender que el don de dar es un don de bendición donde tú abres los cielos para cada uno de nosotros y provees no solo para nosotros, sino para que nosotros podamos dar a muchos más. Te pedimos que en esta tarde puedas abrir los cielos, Señor. Abre los cielos sobre cada uno de nosotros, para que podamos seguir dando a nuestra iglesia local, para que el reino tuyo, el reino de Dios, se manifieste en una manera extraordinaria por donde estemos y que otros puedan ver no nuestros actos, Señor, sino que puedan ver
tu amor, tu misericordia, tu fidelidad en cada vida, en cada persona que está ya llevando ese don de bendición en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos y las gracias te damos. Amén. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.